Buenos días, chicos. Espero que estéis todos bien. Tal como os había dicho, vamos a resolver los dos problemas estos que os había planteado, que son dos problemas típicos de motores. Son sencillos, pero para entender cómo se plantean los problemas, yo creo que son muy útiles. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien el enunciado para saber qué nos dan, qué nos piden. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Al mismo tiempo voy a ir interpretando esos datos y realizando el esquema del motor. Dice un motor de corriente continua con excitación en derivación. Pues yo ya sé que esos motores se representan mediante un esquema como este. Es decir, una tensión de alimentación, que yo la voy a llamar tensión en bornes, epsilon sub P, y luego dos ramas en paralelo. Una para la excitación, cuyas bobinas se representan por una resistencia que se llama R sub E, y otra rama del inducido, en la cual yo represento siempre dos cosas en el esquema. La resistencia del inducido y la fuerza contraelectromotriz que me da el motor representada por epsilon'. Este es el esquema del motor. Como sabéis, y os expliqué en el anterior vídeo, en nuestro tipo de motores hay tres corrientes, la que estamos absorbiendo de la línea, la que va por la excitación y la que va por el inducido, con la particularidad de que esta más esta tienen que sumar la que estamos absorbiendo. Sigo leyendo. Funciona a 1500 revoluciones por minuto. Ese dato efectivamente es la velocidad de giro expresada en revoluciones por minuto. Entonces usamos la letra n. Si cuando usamos radianes por segundo, la letra que usamos es omega minúscula. Y tiene una potencia en su eje de 50 kilovatios. Yo he apuntado aquí que esa es la potencia útil, 50 kilovatios. ¿Por qué? Pues porque si es en el eje, es porque ya me la está dando, el motor me la está proporcionando. No es la que absorbe, sino la que proporciona. Luego es la útil. Continúo leyendo. La tensión de alimentación es de 440 voltios. Pues apunto tensión en bornes 440 voltios. Esto a veces lo podéis encontrar como V sub L o U sub L. Por eso he puesto ahí lo de V sub L. Para nosotros, tensión en bornes 440 voltios. La resistencia del devanado de excitación es de 440 ohmios. Esa resistencia es esta de aquí, la excitación, R sub I. Y la del inducido, 60 miliohmios, R sub I. Entonces, su rendimiento es del 95%. Pues el rendimiento es 0,95. Lo que nos piden. Calcula todas las intensidades, que ya sabemos que son 3, la fuerza contraelectromotriz, es decir, epsilon', y el par motor. Pues vamos a ello. Como necesito las tres intensidades y tengo dato de potencia, lo que voy a utilizar es, para calcular la intensidad de línea, voy a utilizar la fórmula general de una potencia. ¿Cómo se calcula una potencia? Tensión por intensidad. Pues yo despejo la intensidad de la potencia total. Si uso la potencia total me dará la intensidad de línea. ¿Qué tensión? La de conexión del motor. ¿Estamos de acuerdo, no? El problema está en que la potencia absorbida no la conozco. Conozco la útil. Pero como sé el rendimiento, y yo sé que el rendimiento es lo útil entre lo absorbido, puedo despejar lo absorbido, que es lo que he hecho. Y me da la potencia total que estamos absorbiendo. Entonces ya puedo despejar la intensidad de la línea, dividiendo la potencia total entre la tensión de alimentación del motor y me da la intensidad de línea. ¿Cuál sería la intensidad de la excitación? Aplicando la ley de Ohm será el voltaje que yo conecte a esa resistencia entre el valor de esa resistencia. El voltaje para esta resistencia se ve claramente en el esquema, que es el total, es decir, los 440 voltios. Los divido entre los 440 ohmios y me da 1 amperio. Como vimos, y como se ve claramente en el esquema, la I que queda para el inducido será la que viene por la línea menos la que se ha venido por aquí, es decir, la de línea menos la de la excitación. Eso da 118,6. Ya tengo las tres intensidades. Es muy útil y he visto con los que me habéis enviado los ejercicios que no realicéis el esquema. Yo creo que el esquema es fundamental. Así que mi consejo es que interpretéis los datos y luego los plasméis en un esquema. Sigo. La otra cosa que me preguntaban era la fuerza contraelectromotriz del motor. Ayer en el otro vídeo que os grabé previo a los problemas, os dije que había dos ecuaciones para los motores, la de tensiones y la general de potencias. En este caso, como tengo la tensión de alimentación, la R que va por el inducido y ya sé la corriente, pues lo que voy a usar es la ecuación de tensiones aplicada al inducido. Es decir, la tensión en bornes con la que yo alimento el inducido se va a repartir entre
lo que se quede de la resistencia del inducido más la parte útil que va a dar el motor. De ahí despejo la epsilon prima y me sale que será la tensión en bornes menos lo que se pierde en el inducido, es decir, estos voltios. Por último, me preguntaban el par del motor. Pues el par del motor lo calculo como siempre con su fórmula. La potencia útil tiene que ser el par por la velocidad angular. La potencia útil la sé, 50.000 vatios. Y la velocidad angular me la dieron en revoluciones por minuto. ¿Cómo paso de revoluciones por minuto a radianes por segundo? Pues como siempre, multiplico por 2pi y divido por 60. Y el resultado me tiene que dar en newton por metro. Problema típico de motores. Sencillo y muy ilustrativo. Vamos a pasar al otro problema que os proponía, que era el 12. Y voy a utilizar la misma metodología, es decir, me hago mi esquema, me copio mis datos y luego intento resolverlo. Vamos allá. Dice un motor de corriente continua con excitación en derivación, pues ya está, el esquema, igual que antes. Tiene las siguientes características: resistencia del inducido, resistencia de la excitación y tensión de alimentación. Pues las apunto, ¿no? Tensión en Borner, 240, resistencia al inducido, resistencia a la excitación. La potencia absorbida de 12 kilovatios. Si es absorbida, esa es la total. Por eso he puesto aquí potencia de línea. O total, si queréis, es lo mismo. Dice, las pérdidas en el cobre suponen el 50% de las pérdidas totales. Y el par útil es de 61,85. Pues yo me apunto el par de 61,85 newton por metro. Y vamos a ver un poquito lo de las potencias. Vamos a ver. Yo os expliqué en el vídeo de ayer que hay tres tipos de pérdidas. Las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas. De todas estas, las calculables son las pérdidas en el cobre. ¿Cómo se calculan? Pues como el producto de R por I al cuadrado, porque esas pérdidas se deben al calor y se producen por efecto Joule. Si me dicen que las del cobre son el 50%, quiere decir que cuando yo calcule las del cobre, las totales serán el doble. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a resolver el problema. Primero, la fuerza contra la electromotriz, es decir, epsilon prima. Igual que antes, yo planteo la ecuación de tensiones. Como veis, yo os he despejado ya la epsilon prima. Será la tensión en bornes aplicada al inducido, claro, esta ecuación. La tensión en bornes con la que yo alimento y se repartirá. Una parte de la tensión se quedará aquí, RI por I sub I, y la otra parte será la epsilon prima. De ahí saco esta ecuación. Y además tengo que tener en cuenta que como es un circuito en paralelo o en derivación, la I del inducido será la que estamos absorbiendo de la línea menos la que se fue por la excitación. ¿De dónde saco la I que se fue por la línea, que estamos absorbiendo de la línea? Pues como la potencia de línea, es decir, los 12.000 vatios que los tengo, entre la tensión a la que estoy alimentando, es decir, los 240 voltios, y me da 50 amperios. La I de la excitación, como siempre, aplico la ley de Ohm, será la tensión en bornes entre la R de la excitación. Lo divido y me sale eso. ¿Cuánto vale la I del inducido? Pues la resta, igual que antes. ¿Cuánto vale entonces la fuerza contra electromotriz? Pues aplico la ecuación de tensiones, aplicar los números y me da ese valor. Perfectamente. Apartado B, el rendimiento. El rendimiento siempre tiene que ser lo útil entre lo que estamos absorbiendo. Lo útil, ahora veremos cómo lo obtenemos. Y lo que estamos absorbiendo es lo de línea. Esto es un dato, me lo han dado. ¿Cómo sacaré lo útil? Pues será lo que absorbo menos lo que he perdido. ¿Cuánto es lo que he perdido? Que lo hemos dicho antes. El doble de las pérdidas que me salgan en el cobre. Y pérdidas en el cobre, vamos a calcularlas, tengo en dos sitios, en la excitación y en el inducido. ¿Cómo se calcularían en la excitación? Pues su R por su I al cuadrado. Y en el inducido, pues su R por su I al cuadrado. ¿Sé la RE? Sí. ¿Sé la I sub E? Sí. Esto es sustituir. ¿Sé la RI? Sí. ¿Sé la I sub I? Sí. Esto también es sustituir. Tengo un valor aquí de pérdidas, me salen las pérdidas en el cobre, 1139,2. ¿Cuánto serán entonces las pérdidas totales? Pues dos veces eso, ese valor de ahí. Y ahora ya puedo obtener la potencia útil, los 12.000 menos tal. Y obtengo el rendimiento que me sale el 0,81 o lo que es lo mismo el 81%. Y por último me queda calcular la velocidad de giro. Ahora me piden la velocidad. Me dan el par y me piden la velocidad. Pues yo aplico la fórmula general, que es que la potencia útil es el par por la velocidad angular, perdón, y despejo la velocidad angular. Me sale que es la potencia útil entre el par, la potencia útil la sé,
El par también, esa velocidad me sale en radianes por segundo. Si la quiero pasar a revoluciones por minuto, pues me da 1500. Espero que con esto no tengáis ningún problema para estos dos problemas, porque son bastante sencillos. Si tenéis alguna cuestión, pues me la comentáis a través del Classroom. Un saludo.